Disfruten, aprendan y bienvenido a la innovación en las ideas creativas. Horacio, muchísimas gracias. Cedo la palabra. Gracias, Tavo. Buenos días a todos. Encantado y gracias por la invitación de compartir este rato y esta conversación con ustedes. Para empezar la conversación, vamos a empezar con una pequeña encuesta que nos ayude a iniciar esta conversación virtual, digamos, ¿no? Les voy a poner, a ver cómo funciona esto. Les voy a poner una pregunta que es, ¿qué es Agile? ¿Vale? Que alguno me levante la mano, o Chavo, ayúdame si se ve bien en pantalla, si lo tienen todos ahí. ¿Qué es Agile? Tenemos 4 opciones, ¿no? Una moda, un invento de los consultores, una herramienta de mejora organizativa o una herramienta de transformación de negocio. Dejamos unos segunditos. ¿10 segunditos más? Bueno, la verdad es que me sorprende un poco el resultado. Esperaba ver bastante más peso en las primeras 2 opciones, que aún siendo consultor creo que hay de eso. A veces los consultores contribuimos a inflar estas palabras, ¿no? En nuestra experiencia a veces hay un elemento de moda cuando esto se inventa para hacer el tic, como digo yo, ¿no? Y para, en fin, para quedarse contento que se están haciendo las cosas que están en la vanguardia, sin la profundidad que requiere una implantación y una transformación de Agile, ¿no? Y bueno, la verdad es que bastante... ¿no? Resuena bastante con nuestra experiencia el mix que habéis planteado acá, ¿no? De 65-35. Es una herramienta de mejora organizativa que, bien utilizada, realmente puede ser una herramienta muy potente de transformación de negocio, ¿no? Y aquí vamos a subrayar la palabra herramienta, ¿no? Porque creo que algo fundamental en los que trabajamos en esto es tener siempre claro el para qué y no esclavizarse de la herramienta, ¿no? Sino tener muy claro el fin, ¿no? Vamos a hacer otra pregunta rápida. ¿Cuáles son las principales barreras para conseguir esa transformación de negocio implementando Agile? El 65% habían dicho que Agile es una herramienta al servicio de la transformación de negocio. ¿Cuáles creen que son las principales barreras, ¿no? Y aquí tenemos 5. Falta de consistencia en la implantación, limitación de recursos, subestimar la complejidad del cambio cultural, falta de alineación de la alta dirección o limitado entendimiento de la metodología y los procesos, que se ha quedado en el I ahí y no ha entrado en los procesos. La metodología y los procesos de Agile, ¿no? El último es limitado entendimiento de la metodología y los procesos de Agile. ¿Qué significa realmente? Unos segunditos. ¿10 segunditos más? Muy bien, ahí vamos. Bueno, bastante repartido. Me gusta que limitación de recursos está ahí abajo, ¿no? En nuestra experiencia, hombre, siempre los recursos son escasos, pero suele ser más una excusa que otra cosa la falta de recursos, ¿no? La consistencia en la implantación, en nuestra experiencia, es un tema importante. Esto es un tema que requiere constancia a lo largo del tiempo y no es fácil sostenerlo. Y está conectado con el tercero, que es el que más peso ha tenido, que es la subestimación de la complejidad del cambio cultural, ¿no? Estamos acostumbrados a la inmediatez y nosotros que trabajamos en esto estamos cansados de ver clientes que en 6 meses quieren cambios culturales completos y radicales y terminados, y lamentablemente la naturaleza del cambio no es así. El limitado entendimiento de la metodología y los procesos
La verdad es que me alegra que sea bajo, porque también la verdad es que yo creo que es más una excusa que otra cosa. La verdad es que no, lo vamos a ver ahora, no es rocket science. Y creo que sí que hay otro elemento, que es el segundo que más habéis ponderado, que es la falta de alineación de la alta dirección, que en nuestra experiencia sí que es muy importante, particularmente en grandes y medianas organizaciones. Yo diría alineación y sponsorship, ¿no? Al final es la postura esta de, bueno, a ver cómo implantamos Agile y que la gente adopte Agile, ¿no? Como si la gente fuese un tercero y la alta dirección no fuese parte de ese movimiento, ¿no? Y ahí una de las dificultades que a veces vemos es esa toma de conciencia desde la alta dirección de, oye, los primeros que tenemos que cambiar el chip y empezar a operar de modo Agile somos nosotros mismos y predicar con el ejemplo. Bueno, gracias por el jueguito este de precalentamiento. Vamos a ir al contenido. Un segundito, vamos a poner la presentación. Un segundo, por favor. Como siempre funciona mejor en el ensayo, pero bueno, ya estamos. ¿Se ve ahí la presentación? Agile Enterprise. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de Agile al servicio de la transformación de negocio, ¿no? Agile en su máxima expresión como una herramienta potencialmente potente y útil para de verdad transformar el funcionamiento de la organización, ¿no? Bueno, parece que es imposible empezar una conversación hoy día sin hablar de COVID y no vamos a hacer la excepción, aunque prometo ser breve. Hace ya 3-4 meses, antes de la pandemia, esta presentación hubiera estado vigente, ¿no? Es decir, vivíamos en un mundo de cambio exponencial, clarísimamente marcado por algunas macrotendencias como la globalización, la digitalización, la preocupación por la sostenibilidad. Y realmente lo que estamos observando que está pasando con el COVID y con la crisis que está desatando es una subida al siguiente nivel de ese cambio exponencial, ¿no? Un salto aún mayor, y esa realidad que estábamos viendo de la apertura de una brecha, de un gap entre las empresas tecnológicamente modernas y las que no lo son, entre modelos de negocio innovadores y modelos de negocio obsoletos, entre estructuras ágiles y flexibles y estructuras rígidas y jerárquicas, bueno, pues esa brecha se está abriendo más aún si cabe, ¿no? Me quedé impresionado hace unos días con un tuit de estos donde veía que la valoración de Amazon ese día era mayor a la del todo el DAX alemán, ¿no? Es decir, a toda la bolsa alemana, ¿no? Con empresas del pelo de BMW, Adidas, Deutsche Telekom, Deutsche Post y 40 más, valen menos que el market cap de Amazon, ¿no? Y esto es una indicación de que el mundo está cambiando a velocidad acelerada, de los pocos ganadores de toda esta movida son las empresas tecnológicas, y es una indicación del sentido de urgencia que es mayor aún si cabe en este momento, ¿no? Dicho esto, creemos que no son todo malas noticias y realmente creemos que hay una oportunidad, ¿no? Obviamente, asegurada la continuidad de negocio y las urgencias, que es lo primero. Hay una oportunidad para aquellos líderes que sepan, quieran y puedan leer la película de una manera, yo diría, valiente, ¿no? Hay una oportunidad de hacer cambios importantes porque estamos viendo, estamos experimentando que las personas somos capaces de asumir unos niveles y un ritmo de cambio que no creíamos que fuera posible. Y hoy por hoy hay una realidad que es todas las personas en las organizaciones y en nuestros ámbitos de actuación están mucho más receptivas y normalizan niveles altos de cambio de una manera que hubiera sido impensable, como digo, hace escasas semanas o meses, ¿no? Y en este sentido, la oportunidad creemos que es, de nuevo, asegurada la continuidad de negocio, es pensar en grande en términos de reescribir las reglas del juego.
Es decir, existe una posibilidad de reescribir las reglas del juego de mi compañía e incluso de mi sector, de plantearse las grandes preguntas de verdad, ¿no? ¿Por qué no puedo ir a una estructura de canales de distribución y de go-to-market enteramente digital? ¿Por qué no replantearme de manera muy agresiva mi estructura actual de costos y mi estructura de actividades internas, que muchas de ellas se podrían externalizar y variabilizar la base de costos, ¿no? El famoso debate de las oficinas, ¿no? ¿Para qué necesito las oficinas? No es sinónimo de decidir mañana discontinuar las oficinas, pero plantearse la pregunta y planteársela de manera muy ambiciosa. ¿Para qué las necesito? Y empecemos como un presupuesto base cero, ¿no? Justificando cosas que parecen obvias, pero que nos damos cuenta a la luz del contexto que no lo son, ¿no? Y en definitiva, con todo esto, existe una oportunidad para reinventar la organización. Y reinventar la organización hacia una organización más ágil, más flexible, más orientada al cliente, ¿no? Yo que ya tengo unos cuantos años, recuerdo, empecé a trabajar en el año 94 en lo que era Andersen Consulting en ese momento en Buenos Aires, y ya se hablaba de estas cosas. O sea, esto es viejo como, vamos, como la historia, ¿no? Se hablaba de, no se hablaba de Agile, pero se hablaba de orientación al cliente, se hablaba de flexibilidad. Yo creo que aquí hay, de nuevo, el timing es esencial, ¿no? Y creo que la gran diferencia es que ahora verdaderamente, para muchísimas de las compañías establecidas, tradicionales, analógicas, no nativas digitales, hoy por hoy sí, esto se acerca a ser una cuestión de supervivencia. Y en ese sentido, nosotros creemos que hay oportunidad para hacer una transformación profunda y con sentido. Y lo que quiero decir con esto es algo bastante básico, bastante esencial, y es que realmente en las organizaciones hay un enorme potencial humano inexplotado. Es decir, estamos usando una fracción del potencial que tienen los empleados, los directivos, las personas que están ahí. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, creemos que ocurre esto porque hay una distancia demasiado grande entre la agenda personal y la de la empresa. Esto no ocurre en un buen startup y esto ocurre menos en la mayoría de las empresas más jóvenes, nativas digitales. Pero en las estructuras con más historia, con más peso burocrático, sabemos que esto es muy común, ¿no? Y como yo siempre digo, es muy difícil que un fundador de una compañía, esto muchos de ustedes lo son y lo saben de primera mano, es muy difícil que un fundador de una compañía duerma muchas noches tranquilo sin pensar en el cliente. Sin embargo, hoy por hoy en las grandes y medianas organizaciones, demasiada gente pasa demasiadas noches preocupado con muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el cliente, con rencillas internas, con políticas, con defender, ¿no?, mi ámbito de producción versus el de ventas o viceversa, ¿no? Entonces, al final, hay un tema muy importante en nuestra perspectiva para estas transformaciones, que es un tema de mindset. Si yo tuviera que resumir todo lo que voy a decir hoy en una palabra, que se queden con una palabra, es mindset, ¿no? Los procesos se implantan, las habilidades se aprenden. Cambiar el mindset es más complicado y la realidad es que este tipo de transformación que supone Agile requiere un cambio de mindset profundo y bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de él, ¿no? Como dice Peter Senge, las personas no se resisten a cambiar, las personas se resisten a ser cambiadas, que es distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie cambia para servir la agenda de otros. Solo cambiamos cuando vemos un beneficio personal para nosotros mismos de cambiar, ¿no? Por tanto, la forma de invitar al cambio y de crear el contexto para el cambio en una organización no puede ser de, oye, esto se hace así, top down, toma nota, que para eso te pago. Porque es no entender la naturaleza humana. Evidentemente a la alta dirección le toca crear el contexto, marcar las directrices, establecer el marco, pero también es importante crear un contexto de diálogo donde la gente se sienta parte y donde consigamos que la gente haga propio el proyecto. Y cuando se habla de propósito, que es una palabra así como muy rimbombante, estamos hablando de esto, estamos hablando de conectar mi agenda personal con la agenda de la empresa para que estemos más cerca, ¿no? Entonces, yendo un poquito más al grano, ¿por qué Agile? Bueno, muy sencillo, porque las antiguas formas de trabajar no son sostenibles en el contexto actual. Esto ustedes lo están experimentando en su día a día.
Y nosotros lo vemos, ¿no? Cuanto mayor el tamaño de la organización, típicamente mayor la gravedad de estos problemas, pero como decía Chavo, en todos los, como dicen aquí en España, en todos los sitios se cuecen habas, ¿no? Y incluso en organizaciones medianas y pequeñas nos sorprende a veces los niveles de política, la lentitud para la toma de decisiones, la fragmentación de las organizaciones, la proliferación de iniciativas. La gente está muy confundida, falta foco, no hay un foco claro, clarísimamente establecido desde la alta dirección, que la organización esté todos a uno a por las 5 grandes batallas que hay que ganar. Y luego, al mismo tiempo, las excusas muchas veces de los mandos medios de, oye, la dirección no me da guía, ¿no? Sin tampoco ellos tomar el protagonismo y tomar el testigo, ¿no? Entonces, ¿qué es Agile? ¿Qué buscamos con Agile? Fundamentalmente esas tres cosas, ¿no? Fundamentalmente evolucionar hacia una organización más liviana, más flexible, más ágil para responder en un mundo con ese ritmo de cambio. Promover la innovación, es decir, ser capaces de gestionar el business as usual y hacer el delivery del core business, pero al mismo tiempo ser capaz de levantar la cabeza y pensar un poco más allá y pensar cómo puedo servir de una manera mejor y distinta a mi cliente y a mis stakeholders. Y en definitiva, como decía, un tema tan básico, esencial y de toda la vida y de sentido común como es recuperar ese foco, y yo diría más que foco, incluso esa obsesión por entregar valor al cliente. Y aquí hay, en nuestra experiencia, para implantar Agile, hay 4 grandes pilares con los que trabajamos, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de ellos. El primero es la organización dual, que tiene que ver con la convivencia de la organización tradicional, jerárquica de toda la vida, con una organización en red nueva. Los Agile Sprints, o digamos, todo lo que es la problemática de procesos, metodologías, rituales asociados a la implantación de Agile, que también son importantes. La agenda única, que tiene que ver, sobre todo cuando esto toma escala y cuando se hace a nivel de empresa, con una visión muy clara y centralizada de prioridades y recursos. Y como decía, el cuarto elemento, last but not least, mindset. Fundamental, un mindset adecuado, que es donde se juega buena parte de la batalla de Agile, ¿no? Vamos a entrar muy brevemente en cada una de estas 4 cosas. Cuando hablamos de organización dual, como decía, ¿no? Creemos que no es realista y es un poco iluso pensar que vamos a reemplazar de un plumazo la organización tradicional. Las estructuras son cosas que están muy asentadas e incluso hay procesos que funcionan bien con ella, ¿no? La cuestión es cómo, lo que está claro es que la organización tradicional, la organización jerárquica, no tiene suficiente capacidad de respuesta para los retos del contexto actual, en velocidad, en orientación al cliente, en innovación, etc. Y entonces ahí es donde el enfoque que planteamos es una organización dual. ¿Qué quiere decir? Es crear mecanismos complementarios a la organización tradicional para crear en paralelo una organización de red. Una organización de red o organización líquida que se nutre de recursos que por supuesto están en la organización jerárquica, pero donde se cultiva de una manera muy intensiva y muy enfocada esas nuevas formas de trabajar y ese mindset. El segundo elemento importante tiene que ver con todo lo que es la metodología, los procesos y los rituales asociados a Agile, ¿no? Al final, bueno, como todos ustedes saben, Agile es un invento del mundo del software, por tanto, siempre que hablamos de Agile como herramienta de transformación, es una adaptación, ¿no? Y creo que aquí los purismos excesivos a veces son peligrosos. Dicho esto, muchos aspectos de la metodología y procesos Agile tienen muchísimo sentido y son muy útiles, ¿no? Por un lado, esta idea de ciclos cortos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están acostumbrados a la idea esta del proyecto de sistemas, ¿no? De 2 años, que lo único que sabes ahí seguro es que inviertes dinero y en 2 años veremos a ver si funciona o no funciona, ¿no? Esto evidentemente en el mundo actual es impensable. Ciclos cortos, feedback rápido de cliente, idea de mínimo producto viable, o sea, Agile es enemigo del perfeccionismo, 80-20, y realimentación y continuación, ¿no? Foco en generación de valor. Como yo siempre digo, en Agile no hay jerarquías.
en Agile prima el valor, ¿no? Y si hay un becario que tiene una buena idea, pues ahí se pone al becario en el medio de la sala y se le escucha, porque lo que buscamos es el valor y el impacto, ¿no? Y luego, interesante también los roles asociados a Agile, que son, en definitiva, instrumentos para promover ese cambio cultural y esas formas de trabajar, que desde los propios miembros del equipo, el Scrum Master, que es aquella persona en cada equipo que, dicho de una manera excesivamente simplificada, es ese un poco coordinador y facilitador. El Product Owner, que es el que tiene la visión de cliente y maneja el backlog de necesidades e iniciativas. Y una figura muy importante que es la del sponsor, ¿no? Que nosotros le damos mucho peso porque el sponsor es una persona que típicamente ocupa un rol alto en la organización jerárquica y que sirve para hacer de puente entre las dos organizaciones, ¿no? Pero cuando participa de los equipos Agile, no está en calidad de jefe, no está en calidad de director, no está ejerciendo su jerarquía, sino que está como uno más al que se entiende por su acceso en la jerarquía, tiene una perspectiva y una visión de contexto que puede ser muy útil para los equipos ágiles. El tercer elemento es la agenda única. Como decía, cuando esto ya empieza a tomar cierto volumen, es fundamental tener una visión única, crear no una gran estructura, pero algo sencillo de oficina de programa que tenga la visión completa de todos los equipos que están desplegando, cómo están, del staffing de los equipos, asegurar ese link con la alta dirección, porque el sponsorship activo e inteligente de la alta dirección es crucial en todo esto, y luego, por supuesto, coordinar y gestionar las dinámicas de los equipos, el staffing de los equipos y las iniciativas, porque ahora ya veremos que al final esto va de una herramienta ¿para qué? Pues para ejecutar, agilizar la ejecución y el impacto de iniciativas de negocio que estén en la agenda de transformación de la compañía. Y el cuarto elemento, como decía, el cuarto elemento tiene que ver con el mindset, ¿no? Ese mindset que implica un cambio del entendimiento del paradigma de lo que es el liderazgo, ¿no? Nosotros creemos que se terminó el liderazgo reservado a unos pocos arriba en la jerarquía. Agile supone un liderazgo muchísimo más democrático, accesible a todo el mundo en la organización. Un liderazgo que tiene que ver con la actitud de cada uno de ser dueño de lo que está haciendo, de esa idea de ownership, de realmente poner el foco en la contribución, de reducir los egos y crear espacios de conversación abierta, transparente, genuina, como digo, con independencia de los títulos. Y aquí la alta dirección tiene un rol muy importante no tanto de decir todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Sino de crear ese propósito, ese para qué común, aglutinante, motivador, y crear el contexto, ¿no? Y luego facilitarle las condiciones a la gente para que la gente defina y ejecute los qué y los cómo, ¿no? Y al final, bueno, no hay cambio en la zona de confort. Es decir, el que diga esto miente. El cambio, nosotros decimos que no hay cambio sin tormenta, ¿no? Y cuando en una organización estamos trabajando y no ha habido revuelos, conflictos, sublevaciones, mal asunto, ¿no? Porque nadie quiere cambiar. La naturaleza humana se resiste al cambio. Lo bueno de estos procesos es que este cambio es un cambio positivo no solo para la organización, sino también para la persona y para su crecimiento personal. Entonces es un cambio y es una mejora, que es un sacrificio, pero que la mejora te la llevas puesta a casa, ¿no? Te la llevas puesta a casa porque ese cambio de mindset no solamente te aplica como director o como gerente o como técnico de no sé qué, sino que también te aplica como padre, como esposo o como madre, ¿no? Y por último, todo esto, por supuesto, no va reñido de un sentido de accountability y orientación al resultado, ¿no? Porque a veces cuando vamos con este discurso un poquito soft de propósito y florecimiento personal y desarrollo, puede ser mal interpretado, ¿no? De jiji, jaja, y aquí todo vale, nada más lejos de la realidad, ¿no? Evidentemente, el imperativo de negocio es más importante que nunca y, por tanto, todo esto va acompañado de accountability y responsabilidad por la ejecución. En ese journey o en ese proceso de implantación de Agile, los primeros 3-4 meses son bastante clave en nuestra experiencia para hacer 3 cosas, ¿no? Lo primero es el envisioning y el alignment, que es
una alineación y una visualización muy clara por parte de la alta dirección, por parte del comité de dirección, de para qué quiere hacer esto en el contexto de esa organización, qué quiere hacer, cuál es el roadmap y cómo lo quiere hacer. En nuestra experiencia, en el 90% de los casos, cuando preguntamos al comité de dirección o al CEO si están suficientemente alineados, en el 90% de los casos nos dicen que sí, y en nuestra experiencia en el 90% de los casos no lo están. No lo están suficientemente. Se subestima el impacto que tiene cualquier desalineación aguas abajo en la organización. El segundo elemento tiene que ver con implantar esa organización dual a escala, que tiene que ver con toda esa inteligencia de despliegue de los equipos, de asignación de iniciativas y priorización de proyectos, y montar todo un sistema de seguimiento y de apoyo eficaz que combine esa visión sistémica de todo lo que está ocurriendo en las distintas áreas, en los distintos proyectos, con el apoyo individual a actores claves. Y por último, como decía, una agenda única, una oficina de transformación, nada, algo sencillo, no hay que hacer grandes estructuras, eso va en contra de Agile, pero sí que hace falta una entidad, un organismo dedicado a monitorizar el progreso, a medir indicadores, esto se puede medir y se debe medir, y a dar feedback valioso a los actores clave y a la alta dirección. En definitiva, Agile es una herramienta, como decimos, para ayudar a adoptar nuevas formas de trabajar, que tiene que ver, si yo tuviera que resumir, tiene que ver con recrear dinámicas de equipos de alto rendimiento, ¿no? Crear entornos de seguridad psicológica donde florecen las conversaciones abiertas, donde el feedback es algo natural y espontáneo y no algo que se hace formalmente cada 3 meses porque lo indica recursos humanos, y donde se trabaja con esa orientación a valor y con ese mindset de protagonismo y de ownership, ¿no?